tiene que ver con sentimientos de odio a sí mismo Ajá. y hacia los demás. Entonces las personas rechazadas también tienden a tirar estos como comentarios pasivo-agresivos normalmente, así como no es suficiente. Hola querida comunidad, continuamos con el podcast de las heridas de infancia. Ahora vamos a profundizar en la herida del rechazo, ¿ya? Vamos a comenzar con esta porque esta es catalogada o se define como la primera herida que se genera, ¿cierto? Y si lo pensamos bien, en realidad tiene que ver con este momento en el que se enteran de nosotros, ¿o no? O sea, en el fondo, yo siempre digo como que el 98% de nosotros somos casualidad o algo que surgió y como el 2% es un cálculo que yo voy a comentar así, loco, pero en el fondo, planeados, yo al menos no fui. Yo tampoco. Ya, planeados no fuimos, ¿cierto? Allá atrás parece que tampoco, ¿cierto? No. Ya, planeados no fuimos, aceptados quizás sí, ¿cierto? Claro. Y muchos hijos somos hijos con mucho amor aceptados, pero no todos, en realidad. Entonces, cuando la idea de nosotros viene con un rechazo, que tal vez después se acepta, pero nace el rechazo del principio, ya estamos creando esta herida. Exactamente. De hecho, tal como lo dice la Belén, esta es la primera herida de las 5 heridas, ¿ya? Y es el rechazo y tiene que ver con esta parte de la primera etapa, ¿cierto? De la concepción incluso, de solo pensar de que vamos a nacer. Ajá. Y desde ahí, ya si es que mis papás están, me quieren o no me quieren, se va a dar cuenta si es que está esta herida o no, ¿cierto? Y tal como tú lo dices, en algún punto algunos lo aceptan, pero hay personas que le cuesta mucho aceptar que estoy embarazada, por ejemplo, que vamos a ser padres, y que de alguna u otra forma existe como un rechazo. Ya desde esa concepción ya estamos sintiendo lo que está sintiendo mi mamá, por ejemplo. Tal cual. Sí, y así como lo dice la Alice Bourdieu, es como mi alma ya se está sintiendo un poco rechazada. Y en realidad ella hace una descripción bastante bonita entre como comprender cuándo es abandono y cuándo es rechazo. Ella dice, el rechazo es un no quiero, el abandono es un no puedo. Porque estoy segura que también hay muchas madres o padres que tal vez dicen, ¡ay, es que no puedo con este bebé! Es que la circunstancia económica no me lo permite. Ahora, ambas son totalmente respetables, ¿cierto? Sí, en realidad tener un hijo no es algo fácil tampoco. Pero, y quizás en ambas cosas se acepta, pero muchas veces es un no quiero este hijo. No me gusta la idea de ser madre. Yo no quiero ser madre. Exacto. Se me van a arruinar mis planes, tengo otras cosas que hacer. No estoy preparada, pero no desde el no puedo, sino que porque yo no quiero, claro. No quiero, no me siento a gusto con la idea de eso. Y tal vez después soy la mejor madre del mundo, ¿cierto? Y eso no quita lo otro, pero realmente es este primero, no quiero tenerte dentro de mí, ¡pum! La primera marca del rechazo. O incluso en que la madre sí lo acepte, ¿cierto? Pero que el padre no lo acepte y lo rechace y por lo tanto me rechaza a mi madre, por ejemplo, y mi madre sienta esas emociones negativas, que por lo general no todas las emociones son negativas, pero sienta esa tristeza, esa tristeza, ese, pucha, ya me están rechazando a mí como mujer, ¿verdad? También van a rechazar a mi hijo, a mi hija. Eso. Y recuerden, esta herida es con el sexo opuesto. Perdón, mismo sexo. Sí. Entonces, claro, si soy un varón, se esperaría que el padre no lo acepte. Si soy una mujer, se esperaría que la madre no aceptara esta idea. Y además, otro gran ejemplo que tiene que ver con la concepción es cuando saben mi sexo. Ah, mira. Sí, o sea, en el fondo, sí, o sea, por ejemplo, toda la familia está esperando el varoncito y es mujer. O toda la familia, ya va a salir la niñita, es hombre. ¿Sí? Entonces también... Ya tengo 3 hermanas y estamos esperando el varón y vuelve a nacer otra. Claro, y hay un montón de familias que, por ejemplo, ya, ok, nos salió el varoncito, no importa, y bien, y después qué rico, todo armo cuando las mujeres dicen, ya tengo el club de como fútbol, el club de Lulú o de Toby, ya, está listo, está todo ya. Pero hay personas que no, que hasta el final, no quiero, o que se resisten y compran ropa del otro sexo. Entonces, en realidad,
Claro, esta herida viene desde adentro. Mira, Ujú. mira, por eso es tan profunda Es tan y es la profunda. primera, ¿no? Ujú, sí. Esta es una de las que más se ve. Está como la herida del rechazo y la del abandono, que son como las principales y Claro, que son sí. las que como priman Ajá, de sí. alguna u otra forma por Sí, sobre tal las cual. otras heridas en algunas oportunidades, no siempre, pero en De hecho, algunas la oportunidades. misma Liz Bourbeau dice que hay unos poco como heridas que se fusionan o como que son como compatibles, Ujú. ¿ya? Y que, por ejemplo, ella dice que la herida de la injusticia Ujú. suele estar pegadita a la herida del rechazo y que muchas personas que tienen herida de la injusticia hay rechazo. Rechazo. Sí, no siempre, pero ella dice siempre que veo, o sea, no siempre, que la mayoría de las veces que veo a alguien con una herida de injusticia es porque puede tener herida del rechazo. Que en algún momento se sintió el Claro, rechazo. Ujú. y en el caso de la traición hay esta unidad, la del abandono. Entonces es muy interesante verlo y nombrarlo en realidad. Mira, qué bueno ir mirando estas cosas como desde tu perspectiva y desde tu Ajá. autor, ¿no? Ujú. Desde tu autora, porque, bueno, mi libro no habla mucho de eso, pero es bien interesante esta posibilidad de ir mirando que algunas se van fusionando, ¿no? Sí, Mira. sí, ella dice que lo ve, Ya. excepto con la de la humillación que queda como por sí misma. Ya. Ujú. Mira, la de la humillación es como aparte de las otras. Sí, aparte Ya. de las que otras. estaría como al medio. Eso, y que siempre queda al medio en la lista. En la literatura también, Sí. además. Sí, mira. Ahora, podríamos ir preguntándonos cómo son o las personas que tienen esta herida del rechazo, porque como bien ya hablamos en el podcast anterior, que fallan algunos de los nutrientes básicos que se necesitan, ¿cierto? Como es el afecto, la pertenencia y la estructura. En este caso, por ejemplo, en la herida del rechazo falla la pertenencia, Ajá, por ejemplo, claro. ¿cierto? Sí. Me están rechazando y por lo tanto no soy parte de. Ajá. Y ahí ya hay una dificultad para poder entrar en esta falsa personalidad, ¿cierto? Mi falso self, y tener que mostrarme y ponerme una máscara. Ajá. Y tener que andar en el mundo, ¿cierto? Cubriéndome o estructurándome desde esa perspectiva, ¿cierto? Entonces, como las personas que tienen la herida del rechazo, por lo general tienen como características bien específicas, ¿no? Sí. Una de las características específicas, los voy a leer porque no me acuerdo Sí, de todas. está ¿ya? bien, para que no nos falte nada. Exacto, tienen que ver con esto que tienen mucho miedo al mundo y a ser rechazados y por lo tanto ellos tienden a evitar, que era lo que habíamos Lo hablado hablamos también en el del podcast componente anterior. importante, ¿cierto? Que estaban tres, lo vamos a nombrar nuevamente, que era evadir, rescatar o llamar la atención. En este caso, en esta herida, Es es evadir, Pues sí, ¿cierto? yo creo que Evasión. sí, por eso el nombre de la máscara es el huirizo. Exactamente. Entonces, yo evito el contacto con otros porque me da mucho miedo a que me rechacen, ¿sí? Sí. Entonces, ante situaciones, evito, ante conflictos, me Me voy, me resto, ¿cierto? Porque no quiero sentirme rechazado o rechazada en algún punto. ¿Ya? Y ahí se construye esta como idea de mí misma, como de no valgo mucho. Exacto. Sí, porque la Alice Bourbeau dice, les cuesta mucho encontrarse como un espacio en el mundo, porque no sienten que pertenecen. Pues. Exacto. No sé, como que no encuentran un espacio, entonces mejor me voy, mejor no opino, porque van a pensar que mi idea es tonta, es inútil, y está esa idea constantemente ahí. Y constantemente, uno de los pensamientos que tienen las personas que tienen la herida del rechazo es que yo soy diferente, me siento diferente incluso, ¿cierto? Como en los adolescentes se da mucho de que no pertenezco me cuesta pertenecer a un grupo, por ejemplo. Y por lo tanto se ve mucho en mis relaciones interpersonales, ¿no? Estas heridas se muestran ahí. Exactamente, las relaciones interpersonales es donde yo me visualizo, por ejemplo, en un trabajo. También evito el grupo, soy más de evadir ciertas situaciones, no entro en conflicto, no confronto, me choca un poco eso. Claro. Y si tengo un conflicto, mejor como que dejo no, de hablar, sí, mejor como que no entro en el juego, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención y que por lo general siempre se lo digo a los pacientes, nosotros los adultos tenemos pataletas, ¿no? Sí, Sí. igual se los digo siempre. Sí. Sí. Así como los niños tienen pataleta y lloran
porque tienen una necesidad emocional. Nosotros los adultos también lo hacemos, pero como que uno no tiene la concepción de que es una pataleta, sino que es, ay, estoy enojado, estoy frustrado, pero en el fondo es porque tengo una necesidad emocional. Y una de las necesidades emocionales y la forma en que se muestran las personas que tienen esta herida es, por ejemplo, la ley del hielo en algún momento. Ya, porque se van, claro. Porque evitan. Entonces prefiero no entrar en el choque. O también es como evitar las situaciones, ¿no? Que ahora la ley del hielo es súper dañina igual. Exactamente. Es súper dañina en realidad, si lo pensamos bien, o sea, es porque como... me protejo antes de... Claro, pero también en el vínculo, o en tú lo especificaste, ¿cierto? En la relación con un otro igual, ¿cierto? En el fondo, por ejemplo, yo me imagino estoy en el trabajo, me sentí rechazada. Exacto. Y, hola, y me voy. Eso es como la evasión. Claro, la evasión, pero finalmente, claro, tal cual. Claro. O incluso llego y no te saludo, y eso es ley del hielo, ¿cierto? Y no te saludo y tú así como a la otra persona como... ¿Qué le pasó? Claro, ¿qué le pasó? Y empezamos a... Y misteriosamente se forma este círculo vicioso de... También lo empiezo a rechazar, pues, finalmente, ¿sabes? Todas estas conductas huidizas a veces puede llegar al otro, dar ganas de seguir... de no tener contacto, de no entrar en contacto, ¿no? Y se fomenta en el otro el soy rechazada. Constantemente, y es un círculo que va dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? También dentro de todo, una de las cosas claves que tiene que ver cómo se visualizan las personas a sí mismas, tiene que ver con estos sentimientos de, mira, lo que voy a decir, pero es lo que dice la autora, tiene que ver con sentimientos de odio a sí mismo. Y hacia los demás. Entonces las personas rechazadas también tienden a tirar estos como comentarios pasivo-agresivos normalmente, así como no es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo tanto miedo a que me vean a mí, que me rechacen a mí, que mejor te lo proyecto, ¿no? Te lo tiro a ti y no me hago cargo yo de eso. Sí, Liz Bourbeau dice que de ella dice que de los tipos de personalidad, ella cree que el más propenso a odiar es el de la herida del rechazo, el huidizo, ¿cierto? Y dice que también suelen verse muy altaneros, como que en este miedo de ser rechazado o como de evitar el rechazo, actúan antes con altanería. Exacto. Y en realidad ella... que a mí me encanta la Liz Bourbeau porque en realidad tiene una perspectiva tan amorosa del mundo. como que te vas a enojar con alguien y después dices, ya, pobrecito, tenés la herida del rechazo. Ya, yo también la tengo, yo tengo el rechazo, yo tengo esto, entonces ya te da más compasión por el mundo. Para poder entender. Para poder entender. Y ella dice ahí finalmente como esta conducta altanera que tiene que ver como una forma de, ¿cómo se puede decir? Como ponerse el parche ante la herida. Claro, me pongo la máscara antes. Eso. Es como, me voy a ir a enfrentar, aunque tengo mucho miedo. Exacto. Me enfrento a esta situación. Y de hecho, una de las características también, otra característica que tiene este tipo de personalidad o las personas, es que utilizan la ropa, la vestimenta, como rechazo. Mira, a ver, cuéntame eso, ¿cómo ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, voy en contra del estatus social, no sé. ¿Ya? Como me cubro antes de mi ropa, tiene un mensaje también. Mira. ¿Para qué? Para cubrirme, para no ser rechazado, o incluso me adapto ahí al momento, ¿no? Y como de alguna u otra forma esta energía que tú dices llegando desde la altanería, ¿no? También cómo me posiciono en este Exacto, momento, para que no me rechacen, un poco desde el narcisismo, por ejemplo. Yo te pongo el pie encima, por ejemplo. Te pongo el parche de la herida, ¿cierto? O pareciera que en realidad no tengo miedo de que me rechacen. Exacto. Sí, porque también uno de los miedos más frecuentes en la herida del rechazo es el pánico, en realidad. O sea, le temen demasiado a esto, entonces mejor me aseguro de que soy yo quien está tomando esta decisión. Y que soy yo quien rechace, y no que me rechacen, por ejemplo. ¿Sí? Como ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, la herida del rechazo es una herida en la que las personas se notan como personas bien solitarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tengo miedo a que me rechacen, prefiero estar solito, cubrirme, ¿cierto? Y por lo tanto todo lo que puedo visualizar como que me va a hacer un ataque, mejor estoy solo. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con esto que habíamos hablado del como evitar a las personas, bueno, no me acuerdo.
se me vino la idea, se me fue. ¿Ya? Pero con esto de no ser como... Espérate, evadir, no ser sociable, me perdí también. Sí, es como no ser sociable como para no poder entrar en esta relación, ¿no? Ya. Es como eso, Ajá. ¿ya? Y como para no ser rechazados también tienden a ser muy perfeccionistas en muchas situaciones. Totalmente, Entonces, sí. también tratan de ser perfectos, una, en las relaciones interpersonales, no equivocarse, y cuando se equivocan obviamente también genera mucha angustia. O en mis características físicas, o sea, no mis características físicas, sino en mis características personales, ¿no? Tener que estar constantemente siendo el mejor. Ahora en lo físico también, porque de algún modo se embellece, no se acepta, porque es potente, porque acuérdate de lo que decía Liz Bourdieu con respecto al triángulo de la vida, que es como... me aman, me aman, como me amo, como amo. Claro. Entonces, si yo me siento constantemente rechazada en esta parte del cómo me amo, también me rechazo, po. Exacto. Entonces no me va a gustar una parte de mi cuerpo, y que a todos nos pasa un poco, que es cierto que yo, por ejemplo, yo soy crespa y estoy acá lisa, ¿cierto? Pero es solo eso, pero quizás hay personas que terminan modificando su cuerpo, por ejemplo. Exactamente. Y eso es una intervención ya mucho más, y que eso es como lo más interesante también, porque ella dice, observa, y ella propone como terapeuta, observa a tus pacientes siempre a nivel físico, porque si hay algo que, por ejemplo, claro, hay una modificación muy intensa del cuerpo, entonces, ok, parece que hay una vía del rechazo, porque Claro. se rechaza a sí misma, Claro. o se rechaza a esta persona finalmente, ¿cierto? Porque no es lo mismo, me pongo un lente de contacto a, por ejemplo, me modifico toda mi carita, como estas personas que tienen como algunas disforias, Sí, como de alguna u otra forma también como dismorfias, esta- creo que se llama. dismorfia Dismorfia, corporal, eso. pero también tiene que ver, por ejemplo, con estas personas que se hacen infinidades de cirugías estéticas Eso. y cada vez no le quedan mejor, sino que de alguna u otra forma se va deteriorando. Y se van rechazando Y se van aún aún más. más. ¿Cierto? Esa Exactamente. sería una forma quizás como explícita de cómo se puede mostrar la herida del rechazo. Mira, qué interesante cómo esto va marcando físicamente y mentalmente Es que lo también. que tú hablas del cuerpo físico, Exacto. que Lo que habíamos estado conversando, lo del cuerpo físico y lo del cuerpo emocional, cómo se van juntando, ¿cierto? Y cuando hay una dificultad, no hay un equilibrio. Ajá, ¿Viste? tal cual. Y ahí se va notando cómo esto va afectando, ¿cierto? Y cuando no hay un equilibrio, surgen dificultades o enfermedades, por ejemplo. Exacto. Sí, de las enfermedades también. Exactamente, porque por lo general, si me estoy rechazando mucho, por ejemplo, quizás voy a tener un estrés laboral, por ejemplo, porque voy a tratar de ser perfecta en mi trabajo. Ajá, claro. Y si me equivoco, me voy a rechazar constantemente, no solo con los demás, sino que conmigo Con mismo. uno mismo, sí. Entonces, se ve de alguna u otra forma como más internamente, ¿ya? Sí. ¿Qué otra cosa? Se visualiza en evadir, ¿cierto? Esta herida, las personas tienden a evadir, pero como habíamos hablado y habíamos anticipado un poco en el podcast anterior, que tiene que ver con esto de cómo yo enfrento el mundo, ¿no? Y una de las situaciones, cómo yo lo enfrento, es evadiendo mi realidad, ¿no? Sí. Y si lo podemos visualizar en los niños o en los adultos, habíamos dicho, videojuegos, por ejemplo, Sí. utilización del celular. ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, en el colegio ya mi familia me siento rechazado, voy al colegio, me hacen bullying, me molestan, me incomodan, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a aislar, me Claro. empiezo a evadir y por lo tanto me empiezo a centrar solo en mí. Y por ejemplo los videojuegos tienen eso. Sí, o sea, es la nueva, como no sé, yo me imagino antes, cuando nosotros no podíamos ir con teléfono, Claro. porque nosotros no somos tan viejas, pero claramente no podíamos ir con teléfono, no existía el smartphone en nuestro tiempo en el colegio. El libro, ¿o no? Exacto, Y estas el típicas libro. personas que siempre estaban como en la biblioteca solitas, Eso. leyendo, fantaseando. Exactamente. Es lo mismo. Lo mismo. O sea, tiene que ver con eso. Ahora el niño quizás está con el teléfono, pero tiene que ver con estar en otro lugar, que no tiene que ver con la realidad. Exactamente, porque la realidad me hace cuestionarme. Y por ejemplo, también en los adultos se ve como el disfrute del tiempo, no lo sé hacer tampoco. Entonces, como estar en el aquí y en el ahora disfrutando esto, por ejemplo, es que yo siempre tengo que estar en la acción.
Claro, como tú hablabas en el podcast anterior, el trabajar muchísimo para evadir. Muchísimo para evadir mi realidad, y eso significa no centrarme en que me siento solo, por ejemplo, sola. Y rechazada. Exactamente. ¿Viste? Entonces, cómo se van mostrando estas situaciones y cómo también podemos ir visualizando desde el cuerpo físico, el cuerpo emocional, y en el cuerpo emocional también podemos ver cómo se va deteriorando la persona. ¿En qué sentido? A nivel emocional, ¿cómo lo podemos reflejar? Por ejemplo, las personas que tienen esta herida de rechazo por lo general son personas que se deprimen con mayor facilidad, ¿sí? Porque se sienten más solitarias, ¿no? Porque el mundo también lo sienten como un mundo más adverso, adverso. ¿no? Sí, exactamente. Está esta como idea de me siento rechazado porque quizás el otro no es bueno, no vio esto en mí. ¿Sí? Se activa más el odio, el mundo es malo, esta persona es mala, la gente no me quiere, la gente me rechaza, me evita, no soy suficiente. Y con todos esos pensamientos, que en algún momento lo hablamos también en un live, tiene que ver con este sentimiento o la idea de querer morir, que también se da mucho. De hecho, sí, pero también tiene que ver con esto de querer como desaparecer. La misma Alice también dice que el cuerpo muchas veces, bueno, cuando la herida es muy grande, porque ella va hablando de que también como que hay dosis de heridas, ¿cierto? Claro, y cuando la herida es muy grande, la persona, su cuerpo también lo muestra, suelen ser muy delgados, sí, como que su cuerpo no ocupa espacio, porque no sabe usar espacio. Entonces, o sea, se empiezan a minimizar. Pero tal cual, son muy delgaditos. O ella dice que muchas veces cuando la herida no es tan profunda, es como si al cuerpo le faltara una parte. A ver, explícame eso. Es bien extraño, yo como que no lo he visualizado, yo no lo he visto en terapia porque no tengo ese ojo, pero ella lo cuenta para que ustedes después lo busquen en el libro o se lo reflexionen si quieren. Pero por ejemplo, ella dice, no sé, la persona es súper proporcionada físicamente hablando, pero le falta trasero. Entonces, algo que para nosotros sería así, ¿qué? Yo no lo voy a estar mirando así, analizando el cuerpo del paciente, pero ella dice, algo pasa ahí, ¿cierto? Entonces, le falta una parte de su cuerpo, por lo tanto, ella dice, ha ido herida de rechazo. ¿Sí? O no sé, es como sus piernas son desproporcionadas, su tronco, por ejemplo. Me imagino como lo que nos decían en la universidad, como el tronco más ancho, ¿cierto? Y las piernas un poquito más delgaditas. Por ejemplo. O las piernas más gruesas y el tronco más... Claro, ella dice finalmente... Ella propone, como tú observa el cuerpo, ojo que yo no lo hago porque yo no lo sabía hasta que lo leí con ella. Yo recién me estoy enterando. Sí, no es algo que nos enseñen tampoco, pero ella dice que ella observa el cuerpo de sus pacientes y dice, es como si le faltara algo, ¿ya? Y si ella dice que presiente eso es porque dice, hay una herida de rechazo, ¿sí? Ahora a mí me hace más sentido esto de que mi cuerpo también no lo quiera mostrar, no quiera como ocupar tanto espacio, y una de las patologías más posibles también es la anorexia, por ejemplo. Una anorexia nerviosa, por ejemplo, de que ante cualquier conflicto no como, porque también... Porque me van a rechazar. Sí, pues. Y no quiero nutrir mi cuerpo y finalmente se genera eso. Entonces una enfermedad como también típica de la herida del rechazo es la anorexia. Y mira, qué buen ejemplo, porque ahí tenemos tres cosas muy importantes. La comida tiene un componente en nuestra vida. La comida significa cariño, contención, amor, afectividad, un montón de cosas, ¿no? Y uno de los puntos importantes dentro de lo que habíamos hablado de los nutrientes, ¿no? Era el afecto, el pertenecer y la estructura. Sí. Entonces, bajo afecto, baja pertenencia, y quizás una alta estructura. Alta estructura en este caso, acá hay muchísima estructura, ¿cierto? Esa es una personalidad de un trastorno alimenticio finalmente, ¿sí? O sea, sí, eso aquí tiene que ver con eso, y otra forma que también ella expresa que se manifiesta la herida del rechazo a nivel corporal son con las enfermedades o trastornos de la piel. Ah, claro. Sí, porque hago que la gente se aleje de mí, ¿cierto? Sí, y físicamente eso, no me toquen, no me...
no necesito tu contacto, porque no estoy acostumbrada al contacto. Sí. Esto lo habíamos conversado yo en algún punto en el diplomado que yo hice de la terapia gestáltica. De hecho, en la terapia gestáltica tiene que ver con un poco hablar con el cuerpo, que en algún momento nos enseñaron, y que tiene que ver que cada enfermedad, por ejemplo, si nos duelen los ojos, la vista, el brazo, el riñón, el hígado, tiene que ver con que hay una dificultad emocional que no ha sido vista. Yo lo creo 100%, te lo juro, que yo no lo creo 100%. que no se ha hablado. Incluso puede ser transgeneracional, ¿no? Que se puede activar, no sé, a mi papá a los 5 años justo le pegaron en la cola y a mí a los 5 años me empieza a doler igual. Wow, ¿Ya? wow. Y es porque no se ha hablado sobre esto. Ajá. Entonces, una parte de lo que me acuerdo que en la terapia gestáltica nos hablaban era esto de la cara, y que la cara siempre es contacto, o la piel es contacto. La piel es el órgano del contacto Es con el órgano del mundo contacto. y con los otros. Exacto. Entonces, si yo tengo dificultades en el contacto con el otro, por lo general, Tengo problemas en la piel. tengo problemas en la piel. Sí. Mira. Sí, yo lo creo totalmente. Exactamente. Sí, Ujú. sí, me parece... Bueno, aquí tiene que ver con el rechazo. Si me siento Exacto. rechazado y además no, en el fondo, si no me he dado cuenta que tengo esta herida, si no lo observo, mi cuerpo, mi universo me va a seguir mandando señales para que me dé cuenta. Y una de estas señales puede ser la piel, problemas a la piel. Exactamente. Y de hecho, todas las cosas que pasen a nivel físico, en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Enfermedades, dificultades, síntomas, tenemos que pensar, bueno, ¿y qué me está afectando entonces? ¿Por qué se está apareciendo esta situación a nivel emocional? Y es increíble porque cuando uno se hace cargo de esto, ¿no? Empiezo a reconocerlo, Bajan, es desaparece. impresionante cómo bajan, sí. En eso sí yo me he dado cuenta con mis pacientes. Que si bien no me había fijado en esto del cuerpo, en forma física, porque siempre consulto si es que tienen enfermedades, dificultades, para poder ir mirando esto desde la perspectiva gestáltica, ¿no? Que algo pasa, por ejemplo, alguna dificultad hay en función de eso, y con la piel que tenía que ver con eso, pero no me había fijado en la forma física. Sí, ahora sí. lo voy a integrar. Mira. Y fíjate que tal vez una buena forma también de analizarlo puede ser preguntarle al paciente o preguntar tú mismo, ¿hay algo que no me guste de mí? Claro. ¿Y qué tanto es? Porque yo creo que está este falso positivismo de que no, tenemos que aceptarnos tal como somos, 100%. Puede ser que exista eso, Claro. ¿ya? Yo no lo vivo en un 100%. No, yo creo que Sí. al 100% nadie lo No, podría eso, vivir. exacto. Yo creo que al 100% nadie lo vive, pero quizás lo saludable sería un 70, un 80. Exacto. Entonces, por ejemplo, hoy día me encuentro preciosa, divina, y hay días donde es como, no me gusta, pero no importa, pero igual salgo. Y Claro. lo otro es, no puedo vivir, no puedo salir a la calle, yo no puedo estar tranquila porque no me gustan mis manos, no me gusta Claro. esta parte de mi cuerpo, no me gusta, ¿sí? Eso ya habla de una... Y ya lo vivo con rechazo Claro, constantemente. eso claro, lo Me vivo con escondo. rechazo constantemente. Entonces yo creo que ahí ya habla de una herida más fuerte, una herida más grave, más grande, más que lo otro que es lo cotidiano, como por ejemplo, me miro y digo, oh, me carga mi pelo hoy día, ya no importa, salgo igual. Claro. Y se me olvida y fue. Claro, y no es un problema para mí durante el día. Exacto, por hay ejemplo, personas sino que viven con el ese conflicto dolor. interno totalmente todos los días. Sí, y ahí muestra herida del rechazo. Ahora, qué interesante esto, porque las personas que tienen esta herida tienden a dialogar mucho con sí mismos. Tienen muchos diálogos internos y por lo tanto se habla mucho. ¿Ya? Si bien nosotros todos tenemos una vocecita Sí. como interna, ¿ya? No quiere decir que la escuchas así como- Sí. No. No es patológico, no es patológico, esquizofrénico. pero uno tiene como un lenguaje hablado, no sé, en la mente, ¿no? totalmente, sí. Y esta vocecita es mi diálogo interno, que yo me hago preguntas, ¿cierto? No necesariamente se las cuento a los demás, pero constantemente estoy pensando, ¿cierto? Las personas que tienen este sobrepiensan, ¿cierto? Entonces estoy constantemente, me rechazaron, me dijeron algo, dije algo malo, me equivoqué, me voy pensando a mi casa, mañana voy a decir otra cosa. Ajá. ¿Se entiende? Entonces estoy todo el tiempo también como culpándome, cuestionándome que hice mal. Claro. ¿Ya? Sí, es como estas personas que, bueno, esta típica conversación así como, no, es que esta persona me dijo esto por esto, y el otro así, ¿qué? ¿Te lo dijo por nada? No, es que yo sé que me lo dijo porque me estaba rechazando y todo. Y claro, y ahí te está mostrando La herida. Exactamente. Y por lo tanto, por ejemplo, tener vínculos sanos
significa que yo puedo hablar sobre esto y que los otros me digan, no, tranquila, claro, no fue así. Exacto. Y eso quizás me calme, ¿se entiende? Entonces, para poder trabajar esto, hay que tener un poco de vínculos sanos. El permitirme conocer mis heridas me permite también conocer al otro, empezar a visualizar a mis vínculos más cercanos para poder entrar en dialogar en esto, ¿no? Como para no sentirme tan juzgado, ni tan criticado, ni con tanta culpa, si al final y al cabo es eso. Todas las heridas tienen un grado de alguna culpa, ¿no? Y de incomodidad. Y por lo tanto vivimos a través de eso. ¿Sí? Ahora la pregunta más importante, ¿cómo lo trabajamos? Que la pregunta, las personas dicen así como, ya, pero... Ya, si ya la tengo, dime cómo ahora. Dime cómo, si yo soy así, a ver, explícame ahora, ¿qué hago después de esto? Esta es la mejor parte. Venir a terapia. Ya, pero antes de la terapia, ¿cierto? Primero es reconocerla, que es la primera parte. La aceptación, como dijimos en el podcast anterior. Aceptar que tengo una herida, que tengo dificultades, que mis papás, quizás mis cuidadores, no fueron los mejores en algún momento, ¿cierto? Pero hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, entonces los veo desde forma compasiva, pero empiezo también a poner límites sanos hacia mis vínculos, pero en función de mí mismo tengo que empezar a aceptar ciertas cosas, ¿ya? Lo otro, tengo que empezar a reconocerme a mí misma, o sea, esta persona, ¿cierto?, que está bien, así como tú dijiste, a nivel físico, que empieza a evadir o no visualizarse, entrar con un poco mayor de firmeza, reconocerme que tengo dificultades, pero también poder ir diciendo ya, sí, en algún momento me van a rechazar, en algún momento me voy a rechazar igual, porque eso también es una parte. Exactamente. Eso. De hecho, aquí en el libro dice, primero, ser reconocidos, aceptados y comprender que estos nutrientes que necesitábamos no fueron los suficientes, ¿sí? Pero visualizar cuál de estos nutrientes, de los tres, del afecto, la pertenencia o la estructura, es lo que más bajito tengo. Por ejemplo, si yo nunca me sentí parte de a un lugar, ¿qué puedo hacer? Buscar alternativas, ¿no? Puedo ir a una actividad donde pueda hacer ejercicio, me uno en equipo, intentar hacer algo así, ¿no? Sí. Como para pertenecer a algo. Oye, es increíble eso, mira, que me lo recordaste, y aquí voy a ser un poquito autorreferente, pero yo no tengo problemas de sentirme perteneciente, gracias al universo, de verdad, gracias a Dios. Siempre he tenido mis grupitos, y mis amigas, y mis padres, y me siento muy perteneciente a mi familia y todo. Sin embargo, en la universidad recuerdo que hice danza contemporánea, y era una danza donde hacíamos actividades de contacto. ¿Ya? Es súper loco porque yo notaba a muchos compañeros así como que te tocaban así como y yo casi así como, ya, pero ven, tenemos que entregarnos. Claro. ¿Ya? Y qué loco, porque era muy curativo. O sea, en realidad yo no siento que haya tenido esta herida profundamente, pero realmente cuando empecé a generar contacto, y es súper loco lo que pasa en danza contemporánea, porque a veces te estás mirando solamente y tienes que bailar y sin coreografía, solo sintiendo al otro. Claro. Era muy sanador. Eso significa me están viendo. Me están viendo y estoy viendo al otro. No estamos en una sincronía, ¿sí? Nos estamos sintonizando y finalmente como que yo sentía que salía con otra energía, así como flotando, ¿ya? Y tenía que ver con que mi sistema nervioso encontró un espacio de mucha pertenencia, de mucha sincronización y seguridad, totalmente. Al fin y al cabo perteneciste a algo. Sí, en ese momento, quizás un ratito, una hora, era increíble. Entonces, esto mira, no me acuerdo bien si lo habla Bessel van der Kolk, casi segura que es él, ya un autor que habla de trauma, y entre las como opciones para tratar trauma, porque el trauma pasa esto, que claramente no hay, no me siento que pertenezco. Él utiliza también el coro. Las actividades de coro son actividades donde tenemos que sincronizarnos con el otro y de repente son muchas voces que hacen una sola. Y ahí te perteneces a algo. Entonces, claro, si tal vez cargas con la herida del rechazo, es importante buscar espacios en donde yo me sienta a gusto y pueda pertenecer, ¿no? O sea,
es importante darme cuenta de que puedo ser una partecita Exacto. de este algo. Exacto. Porque eso es lo que esa es la experiencia que les falta. Exacto. Sentir que soy una partecita de algo, claro. Que me van a querer por solo ser yo, ¿no? Y que me van a aceptar por solo ser yo. Claro. Con mis dificultades, con mi luz y con mi sombra. Ajá. Pero voy a ser parte de. Sí, ¿Sí? sí, eso falta. Y si la reconocen, busquen, si es posible. Trabájela, ¿no? Y empezar a mirar de alguna otra forma. Te voy a contar un poquito que esta autora que yo veo trabaja con dos cosas muy importantes. Y yo creo que en algún momento esto me sirve mucho en terapia, porque la autora habla de que nosotros también tenemos dos suministros. Que tenemos un veneno, Ya. y lo dice la autora acá. de hecho. Veneno y antídoto. Veneno y antídoto. Que me encantó cuando me lo contaste. Exactamente. El hecho de primero para poder sanar es entender de que en algún momento uso un veneno o puedo usar el antídoto. ¿Ya? El veneno, por ejemplo, podría verse en esta herida como que yo rechazo mis cualidades, por ejemplo, rechazo mis capacidades, rechazo el derecho a ser parte de algo o de algo, ¿verdad? Rechazo mi necesidad de ser visto. O sea, no importa si no me ven, me voy escondiendo, me voy escondiendo. Quiero ser lo más invisible, lo más invisible posible para que no me rechacen. Exacto. Pero ese es el veneno mental que yo me hago, ¿cierto? Sí. No soy suficiente, siempre tengo que dar lo mejor en el trabajo, porque siempre falta algo, nunca me veo completo, ¿no? Sí. Miren, qué interesante, desde lo físico no estoy completo, Sí. ¿no? Y sin embargo, el antídoto, ¿cuál sería, por ejemplo, para poder avanzar en este periodo, ¿cierto? Tiene que ver con este compromiso conmigo mismo, y ahí está el proceso para poder sanar, comprometerme conmigo, ¿no? Y significa empezar a confiar en mis propias capacidades, en que yo, aunque no haga todo perfecto, soy suficiente y está bien, ¿sí? Atreverse. Exacto, atreverme, con miedo, sin miedo, pero lo intento y lo hago, y aunque salga bien, mal, más o menos, estoy aprendiendo y por lo tanto confío en mí. Algo me está diciendo mi cuerpo que voy a hacerlo y va a resultar de la mejor forma. Algo voy a aprender. Eso, sí. ¿Ya? Nutrirme en lo físico y en lo emocional. En lo físico tiene que ver con una buena alimentación, por ejemplo, tener actividades de recreación, ir a danza, por ejemplo, pertenecer a un equipo de fútbol, no lo sé, un montón de cosas, ¿no? Todos estos deportes que son como de colectivos, más ayudaron individuales, muchísimo, ¿no? Sí. Y también nutrirme en lo emocional, por ejemplo, escuchar un podcast como este. Total. Ir a terapia, por ejemplo, para poder ir visualizando y sanando mis propias heridas y dificultades emocionales, ¿no? Aceptarme como soy y respetarme. Esa es una de las cosas más difíciles que tiene esta herida, ¿no? Pero con un trabajo, y yo insisto, en la terapia, ¿no? Y yo creo que tiene que ser. Sí, tiene que ser terapia o con una muy buena pareja, muy buen amigo, y tiene que ser con un muy buen vínculo, pero el problema es que muchas veces le podemos cargar todo el trabajo al otro. Y el tema es que el otro no es su obligación cargar con eso. No. Yo creo que en este momento Tiene que ser terapia. tú tienes que ir a terapia para hacerte cargo de esto, porque el otro no tiene por qué cargar con tus propias heridas. ¿Sí? Eso es algo fundamental. Ojo, comunidad, Sí. la herida es de uno y el otro no tiene que cargar con las heridas. Entonces, pero lo que sí puede ser, discúlpame por interrumpirte, es que mientras yo vaya conociendo, también el otro se vaya conociendo, y ahí podemos tener un buen vínculo y podemos sanar ambos. Eso mismo quería decir, o sea, a veces se puede dar de forma no espontánea, ¿ya? Porque no es espontáneo, pero bueno, es así en algún minuto, pero en el fondo que quizás si ambos como pareja, por ejemplo, reconocemos esto, quizás podríamos potenciarnos, mucho, claro, sí. pero es más difícil porque requiere ayuda y reflexión. Por eso lo más fácil, no es sí fácil, pero más accesible es la terapia. Sí, pero sin embargo, claro, como tú dices, sí, la pareja te puede ayudar, pero mientras ambos estén en la misma sintonía, porque si yo estoy mirando mis heridas y el otro es una pared, va a ser muy difícil y te va a herir. O al revés, que se haga cargo 100% de ti, cuando en el fondo estamos transgrediendo la herida del otro. Exactamente. Entonces, si están en la misma sintonía, puede ser algo súper bueno. Si no están en la misma sintonía, vayan a terapia. ¿Ya?
Lo otro es empezar a manifestar mis ideas y empezar a validarlas, aunque yo piense que puede ser una idea tonta, aunque yo piense que quizás no va a ser lo mejor de las ideas, no sé, por ejemplo en el trabajo, siempre las personas de la escolaridad del rechazo quizás se quedan calladas, evitan hablar, ¿no? O incluso en las relaciones de pareja, las de amistad, por lo general siempre así como, oye, vamos a hacer esto, bueno, vamos. ¿Quieres hacer lo que tú quieras? Sí. Y nunca se hace lo que yo quiero hacer, por ejemplo. Claro, porque no lo propongo. Y no es culpa del otro tampoco. Tiene que ver ¿cierto? conmigo, porque quizás me va a decir, no quiero hacer esto y ¡bum! Que no soy suficiente de nuevo y no le gusta y lo que yo hago no le interesa, ¿entiendes? Sí. Entonces tiene que ver con eso. Darme el derecho a existir, ¿cierto? Estoy aquí por alguna situación, por alguna circunstancia, algo tengo que venir a aprender en esta vida. Y por lo tanto, y quizás con mi propio proceso, y yo siempre digo, desde la terapia gestáltica me enseñaron a que las personas vienen a este mundo a dejar huella, ¿ya? Esa es nuestra principal función. Sea una huella física, sea una huella emocional, uno deja una huella, un espacio, ¿cierto? Y por lo tanto, sanar mi herida también puede ser una huella a nivel familiar, incluso transgeneracional. Entonces, eso es muy bonito de mirar y por lo tanto tengo un derecho a existir. Sí, ya estás aquí para Exacto. poder. El hecho de que veas este podcast o escuches este podcast y empieces a mirar esto, quizás nosotros ya dejamos una huella en ti y tú vas a empezar a dejar una huella en otros. Sí. Entonces eso es lo bonito. Y el último antídoto es escucharme y respetarme, entender qué me está pasando, ¿cierto? Este diálogo interno que constantemente tengo, bajarlo a veces un poco. Oye, y aprovechando esto, es que me encantó porque vamos a hacer un clic perfecto. Es que Liz Borbio dice, es muy importante este diálogo interno, ella le llama la conversación con el ego. Ya, aquí ya, insisto, yo les conté en el podcast anterior que ella tiene una mirada un poco más mística, porque ella habla de que está esta como mente, la parte como divina de nosotros, y está esta parte que es el ego. Exacto. Y este ego es el que nos está como conversando, el que te dice, no, mejor no digas nada para que no te rechacen, ¿ya? Y ella habla de que en este proceso de aceptación está mirar, es decir, ok, tengo una herida del rechazo, me está este ego hablando, y tengo que conversar con él y comunicarle lo siguiente. Yo les quiero leer un poco ahora. Tienen que comprar el libro, creo yo, para poder leer todo porque son oraciones muy largas, pero seleccioné una parte para que tal vez la puedan anotar, quizás les puede servir muchísimo. Si reconocen que tienen ustedes la herida del rechazo, que en el fondo dice, sé que deseas protegerme del sufrimiento al proponerme que me comporte de esta manera, es decir, huir, ¿cierto? Huir, volverme huidiza. Quiero que sepas que aspiro de verdad a ser capaz de amarme un día tanto como para encontrar mi justo lugar, que es todo lo que tú decías recién, ¿cierto? Al querer ayudarme de esta manera, siento que tu intención es buena, en realidad, pero ya no me estás ayudando. Por ahora, puedes descansar y dedicarte a observarme a cómo me atrevo a reclamar mi justo lugar. Y ahora cuando decimos reclamar no es decir, dame mi lugar, ¿cierto? Sino que es como, yo tengo una opinión. Aunque la rechacen, ¿cierto? En el fondo es bonito porque si bien puede ser una conversación con el ego, a mí me gustaría llamarla como un cambio de pensamiento. Como en vez de estar pensando en, ay no, ¿qué van a decir de mí? Todo es como ego o parte de mí que se rechaza, ¿cierto? No te necesito, dame mi lugar, o sea, gracias por algún minuto ayudarme porque esta máscara fue para protegerme. Exactamente. Pero hoy día ya no la necesito. Hoy día me doy cuenta de que tengo esta herida del rechazo y quiero hacer esto. Y que necesito avanzar, ¿no? Eso. Que necesito bajar este ruido mental. Es como, justamente lo que tú estás diciendo, yo me imagino una radio, ¿no? Como la cabeza. Y es como, bajémosle el volumen un poquito al ego, ¿no? Bajémosle y empezamos a sintonizar con mi yo real. Y con el cuerpo, sí, también es importante. Porque el otro es la falsa personalidad. Exacto. Bajémosle un poquito y empecemos a conectar conmigo misma, con el yo real que soy. Exacto. Y que aunque tengo mucho miedo, lo voy a intentar. Eso. ¿Sí? Ahora, si resulta bien, y si no resulta, bueno, es una oportunidad para aprender. Obsérvalo, porque finalmente yo creo que el grave problema
de cuando están estas heridas muy profundas es que yo pienso que el otro siempre tiene algo contra mí. Exacto. Oye, te quiero, mira, me hiciste acordar, no sabes, me acordé de un ejemplo tan lindo también que sale en el libro, que ella dice, mira, la herida de esta infancia es como si yo tuviera una herida acá en la mano, Claro. ¿ya? Entonces tengo una herida, la máscara es el parche que yo pongo. Claro. Suponte, Gis, yo tengo esta herida, me puse un parche y tú me vas a dar la mano y a mí me duele, ¿ya? Y yo digo, ay, la Gis tan bruta, ¿cómo no se da cuenta que tengo esta herida? Pero tú no la vas a ver porque tengo un parche. Claro. Entonces, en el fondo, no es tu culpa, ¿ya? Mira. Y tampoco es culpa mía, o sea, en el fondo Claro. tampoco es como que soy la más culpable, pero en el fondo es como que yo tengo que sacar este parche, mirarlo, sanarlo, o incluso tenerla ahí, cuidadita, y decirte, no, Gis, espérate, es que me duele la mano. Y tú quizás me puedes tomar otra mano, o tocar la mano con mucha delicadeza. O ayudarte a sanar. A sanarla incluso, ¿cierto? Ese es el trabajo, o sea, yo no puedo estar juzgando a los demás por no mirar mi herida o por no saber que la tenía, o sea, en el fondo yo soy consciente de que la tengo, el otro actúa, tiene comportamientos y yo tengo que decir, wow, lo que hizo me tocó mi herida del rechazo. Exacto. Entonces, ok, soy consciente, tengo la herida del rechazo, hago mi diálogo con mi ego, conmigo misma, con esta parte, este falso self que tú comunicas. Y ¿sabes qué? Yo lo he probado con otras heridas. ¿Ya? Oye, calma el alma, porque no empiezo a decir como, esta persona es así, ¿cierto? No. Es como, tengo esta herida, ¿Qué me pasa a mí ¿qué me con pasa a esto? mí? Y cuando me reconecto conmigo, también tengo una mirada autocompasiva, como que baja las defensas y de ahí para adelante claramente en terapia uno podría decir otras estrategias como estrategias de calma, de reconexión, quizás de Incluso de comunicación con el otro. También. De poder comunicar. de forma más asertiva. Exacto, poder comunicarte. ¿Sabes qué? Me molestó esto, ¿cierto? Me siento incómoda por Me esta dolió situación. que Me me dolió dijeras que me esto. dijeras esto. Pero tiene que ver con esto. Eso. Entonces, si el otro lo comprende, qué bonito, porque eso genera mucho más vínculo. Exacto. Una de las cosas más importantes que hay que tener en los vínculos son conversaciones incómodas. Sí. Y el reconocerse Sí. con dificultades emocionales, ¿cierto? Es incómodo. Con heridas, es incómodo, es hablar desde el dolor. Pero cuando hablo desde el dolor con el otro puede sintonizar mejor conmigo. Sí, no hay nada más bello que amarse, es la vulnerabilidad. Exactamente. Es maravilloso eso. Entonces, sí, yo creo que ese es el gran trabajo que yo creo que tiene la herida de Exactamente. la persona que carga con la herida del rechazo. Y yo creo que lo más importante, comunidad, es que cuando tenemos esta herida, no es que el universo nos esté buscando rechazar constantemente, es que tenemos esta herida, estamos con este lente, entonces primero mirarnos con este lente y luego tal vez irlo sacando un poquito y decir, wow, el universo, hay un universo para todos, es como uno no es monedita de oro, pero tampoco es como que nadie te va a querer en este mundo, ¿cierto? O sea, Exactamente. hay alguien para ti, hay un espacio disponible para que tú puedas compartir, solo que tienes que empezar a mirarlo y yo creo que cuando uno empieza a mirarlo se empiezan como a abrir puertecitas. De hecho, el mejor ejemplo que yo les doy a los pacientes es que, por lo general, se visualiza como un cocodrilo, ¿no? El cocodrilo anda mirando debajo Ya. del fango, ¿no? Ok. Está todo lleno de lodo, Ajá, lleno de cosas. sí. Entonces, cuando el cocodrilo es capaz de hacer solamente este gesto de Ujú. subir la cabeza y mirar hacia afuera y descubre que hay otras cosas, que hay un cielo azul, que hay prado, no sé, que hay un arbolito, hay otros animales, puedo visualizar que mi experiencia, ¿cierto?, no va a ser siempre la misma. Ajá. Y por lo tanto puedo mirar ese dolor, pero también me puedo permitir mirar Disfrutarlo, otra cosa. exacto, qué Entonces, bello. eso es muy bonito y eso genera más cercanía también. Sí, Entonces, sí. los invitamos. Totalmente, sí. Ha sido bien interesante hablar sobre las heridas. La próxima herida que nos toca, vamos a hablar sobre la herida del abandono. Abandono, tal ¿Ya? Esa va a ser la siguiente herida que vamos a estar conversando. También déjenos preguntas, consultas si quieren respecto a esto, cómo les llegó también. Exacto. Quizás se dieron cuenta que tenían esta herida con esta conversación, que sería para nosotros como, bien, lo logramos. Y que de alguna u otra forma se interesan en esto. Yo creo que este es un mundo, ¿cierto? Un viaje interno y que es muy sanador y
y permítanse sanar, ¿no? Sí, ahora nosotros le contamos así pinceladas, desde súper así como desde nuestra ignorancia. Los invitamos a que ustedes también sigan estudiando, me refiero a estudiar como a observándose, porque como dice la Gis, este trabajo es muy interno. Entonces, nosotras hemos hecho trabajo con nosotras mismas también, ¿cierto? Con la Gis recién antes de comenzar a grabar nos estábamos hablando de nuestras propias heridas, ahí riéndonos un poco, como yo tengo esta aquí. Bueno, uno ya, al menos yo como terapeuta también identifico mis propias heridas, porque me ha pasado en muchas oportunidades que llegan los pacientes y tienen la misma herida que yo. Uf, eso es clásico, ¿no? Y lo veo y es como, me reconozco en esa herida, la he visto, la he vivido, sé lo que se siente. Entonces también es como un trabajo interno que yo también tengo que hacer, es como salir un poco del dolor para poder ayudar también. Y te llegan porque tienes que verla. Exactamente. Y tengo que dejar una huella. Ajá. Mi huella quizás tiene que ver con ayudar en este proceso a las personas a transformar su niño interno, niña interna y a sanarlo. Exacto. Así que eso. Sean bienvenidos, comunidad. Les dejamos la invitación. También hay horitas disponibles para poder hablar, ¿cierto? Y sanar tu niño o niña interna. Eso. Síganos en redes sociales para que podamos ahí, se puedan informar sobre los nuevos capítulos del podcast. Exacto. Un abrazo a todos y siempre salud, los espero con los brazos abiertos. Chao. Chao.